Hermano Giovanni, yo no necesito decirle nada a Yobi, Yobi ya está atento ya. Yobi ya cuando llegan las 7:30 está con la mano así, con el dedo ahí. Sacamos nuestras Biblias, por favor, estamos estudiando la carta a los Colosenses, carta escrita por el apóstol Pablo, el apóstol y hermano Pablo, no el hermano Pablo de la radio, sino el hermano Pablo, sí. Escribió en Colosenses en función a necesidades que estaba teniendo esta iglesia. Lo que pudimos ver la semana pasada en nuestro estudio que vamos teniendo fue, y ahorita llego a ese punto, ahí está. Veníamos viendo una gran petición, ¿no? Dentro de la oración, una oración que estaba haciendo Pablo por esta iglesia, por la iglesia en Colosas, y invito por favor que un hermano pueda leer desde el Colosenses capítulo 1, ¿sí es? Seguimos ahí, del versículo 9 al versículo 14. Por hermano Joel. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Amén. Tenemos en tres versículos el Evangelio, ¿no? El 12, 13 y 14. Es básicamente el mensaje, ¿no? El que deberíamos entender y tener claro, y es con el que vamos a empezar hoy día. Veníamos viendo que Pablo, para con esta iglesia, tenía una petición, una oración hacia el Señor, eh, pidiendo que sean llenos del conocimiento del Señor, ¿no? Llenos de su voluntad, llenos de su espíritu, ¿no? Con frutos del espíritu del Señor, con frutos como consecuencia de estar llenos del Señor. Veíamos esto, que los llama a ser fortalecidos con todo poder, el fortalecidos no en función a que ellos se fortalezcan, sino a que se dejen fortalecer por el poder del Señor, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, ¿no? Paciencia habíamos visto que era aguante, ¿no? Que era una resistencia en medio de, y longanimidad que tal cual era paciencia, ¿no? Una paciencia en el Señor que nos forja un carácter en el Señor también. Del Señor y a través de su Espíritu, ¿no? Cada cosa que se menciona acá es en el Señor. Entendamos que estamos hablando de una carta escrita a una iglesia y que siempre que se mencione algo, el ser llenos, el rendirse, el buscar, incluso la acción, ¿no? Porque también habíamos hablado que es un conocimiento que nos lleva a la acción, ¿no? Es una consideración penetrante que nos influye en el Señor. Todo es en el Señor y a través de su Espíritu. Es el Señor también, por cierto. Y vamos a ver, había leído el hermano Abel el versículo 12 y el versículo, voy a leer de nuevo, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Eh, con gozo. Pablo estaba con gozo agradeciéndole al Señor por salvarnos, básicamente. Este con gozo es con regocijo, con alegría, contentos por, agradecidos al Señor, con gozo, que nos hizo aptos. Cuando alguien hace algo apto, es porque no lo era.
Mi celular tiene una entrada para audífonos distinta. No es ese redondito, es una entrada distinta, es la del iPhone. Entonces yo no puedo usar cualquier audífono, tengo que usar un adaptador para conectarlo, porque mis audífonos no son compatibles con mi celular. Entonces, si el Señor nos hace aptos, es porque no éramos compatibles con el Señor, porque no estábamos listos para Él. Entonces, el Señor nos hace aptos, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, ¿no? Esta palabra librado, que el Señor nos ha librado de la potestad de las tinieblas, es rescatado y salvado. Y es tal cual. Cuando pensemos en que el Señor nos ha librado de algo, en este caso de la potestad de la tiniebla, de la vida que teníamos, cuando el Señor nos ha librado es que literal nos ha rescatado, nos ha salvado. ¿En quién? Nos responde este mismo versículo, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados, en su Hijo, en Jesús. En su sangre es que el Señor nos redime. Esta palabra redención, en quien tenemos redención por su sangre, redención es liberación por rescate con un pago. Cuando el Señor nos redime, nos da la redención por la sangre de Cristo, nos libera, nos rescata con un pago. ¿Quién fue ese pago? Jesús, la muerte de Jesús. Jesús fue el pago que hizo el Señor para poder liberarnos, para poder rescatarnos. Cuando tú rescatas algo, no es alguien o algo que está muy bien, que está contento, que está bien, que está en un buen lugar, que está en buen resguardo, ¿no? Tú rescatas algo que no está en peligro. Si el Señor nos rescata es porque nuestra vida fuera de Él estaba mal, estaba en tinieblas, en potestad, ¿no? Y tal cual, ¿no? Tú no liberas al que está libre. Liberas al que es esclavo, liberas al que está preso. Y nosotros éramos presos y estábamos esclavos de la potestad de las tinieblas. Y acá es, ¿no? O sea, ¿de qué nos libera el Señor? De la potestad de las tinieblas. Como le había dicho, esta palabra potestad es autoridad. Antes del Señor, sin el Señor, sin que Jesús nos salve, nosotros estamos bajo la autoridad de las tinieblas, bajo la autoridad de la oscuridad, bajo la autoridad del mal, del mundo. Estamos bajo esa autoridad. A veces nosotros creemos que sin el Señor nosotros somos nuestra autoridad. Pensamos que yo hago lo que quiero, yo decido en mi vida, yo soy la autoridad. Sin el Señor yo soy el que rige en mi vida, ¿no? Yo me debo a mí mismo. En realidad no. Sin el Señor nosotros no somos nuestra autoridad, son las tinieblas. Esta autoridad es literal un potentado espiritual. Aun cuando no parezca, espiritualmente, sin el Señor, le pertenecemos a las tinieblas, a la oscuridad, al diablo, le pertenecemos. Y es por eso que, entendiendo todo esto, no entendiendo que estábamos presos, esclavos, que necesitábamos ser rescatados, que necesitábamos ser salvados, entendiendo que sin el Señor y sin Jesús estamos mal, pésimo. Se entiende por qué estaba tan gozoso al estar agradecido Pablo, porque entendía su condición antes del Señor.
Y estemos agradecidos con el Señor. Estemos agradecidos con Dios por habernos salvado. Pasa con nosotros, creo yo, y al menos me pasa a mí, que cuando pasa algo en nuestra vida y pasa mucho tiempo, pasan muchos años o pasan muchas cosas, nos olvidamos de agradecer por ello. Lo damos por hecho, porque ya es un hecho. Qué sé yo. Me pongo romántico un día y le regalo a Camila. Voy, aparezco a Camila con un ramo de flores, con yogur, no sé, cosas que le gustan a Camila, con un par de botas nuevas. Camila va a estar agradecida, va a estar muy agradecida. Quizá esté agradecida una semana, 2 semanas, un mes, cuando se le acabe el yogur, cuando se marchiten las flores, cuando sus botas ya las use todos los días, ya no va a estar tan agradecida de ella. Va a pasar a ser historia, tal cual. Nuestra salvación no tendría que ser así. Ojalá vivamos agradecidos con el Señor porque nos salvó. No nos olvidemos de dónde venimos. No nos olvidemos quiénes éramos y quiénes seguimos siendo muchas veces. Y estemos agradecidos con el Señor por literal sacrificar a su Hijo por nosotros. Cuando no lo merecíamos. No lo merecemos definitivamente, ¿no? Y no lo merecemos porque no éramos aptos. El Señor nos hizo aptos a través de Jesús para ello, ¿no? Un Jesús que no fue cualquiera el que se sacrificó por nosotros, ¿no? No sacrificó a fulano, a mengano, no, se sacrificó y se sacrificó Jesús, siendo Dios, el mismo Dios se sacrificó por nosotros, se sacrificó a sí mismo, ¿no? De hecho lo dice en el versículo 15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, ¿no? Él. ¿Quién es Él? Jesús. ¿No? Venimos hablando de Jesús. Jesús es la imagen visible de Dios, ¿no? La imagen es la expresión visible y manifestación perfecta de Dios. ¿Por qué Jesús es la manifestación perfecta de Dios? Porque es Dios. Y lo hemos visto ya en la escuela dominical, en las primeras clases que hemos tenido, que Jesús es la manifestación perfecta de Dios, ¿no? El primogénito de toda la creación. ¿Qué entendemos nosotros por primogénito? Y ahí hay que tener cuidado, porque para nosotros el primogénito es el primero que nace. Un primogénito es el primer hijo que tiene. Por ejemplo, del hermano Eduardo, entiendo su primogénito es David, ¿no? El hermano David es el primogénito. De Osmar, Jonathan. Del hermano Miguel, Miguel. Son sus primogénitos, son los primeros hijos que tuvieron. Varón, de hecho. Claro, un primogénito unigénito, ciertamente. Entonces, este primogénito al que se refiere respecto a Jesús no es que fue el primero que nació, no es que fue el primero que tuvo, no fue el primero que Dios creó. No se refiere a Jesús como el primero, sino se refiere, este primogénito es el más importante de la creación. El primogénito de la creación es la prioridad de la creación. Jesús es el más importante de la creación. Por lo tanto, es el más importante en nuestra existencia. Es el más importante y es el que debería tener la prioridad por sobre toda creación. Jesús, el primogénito de la misma. Jesús no fue creado por Dios. Que tengamos eso claro, ¿no? Jesús no fue creado. Jesús, al ser Dios, estuvo siempre. Jesús siempre estuvo, y lo vamos a ver versículos más adelante, ¿no? Nos dice el versículo 1:16, porque en Él, nuevamente, en Jesús, fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, literal, todo fue creado por medio de Él y para Él.
Realmente fue creado por Jesús y para Jesús. Todo fue creado por Él y en Él. Es que toda la creación existe gracias a Jesús y para servirle a Jesús. Entendiendo a Jesús que es Dios. Nos dice el versículo 17, y Él, siguiendo, refiriéndose a Jesús, Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Por si había alguna duda, por si había alguna duda del momento en el que aparece Jesús, Él es antes que todas las cosas, ¿no? De hecho, hay una creencia errónea, hay un pensamiento erróneo, que lo escuchaban amigos, ¿no? Mi abuelo incluso lo escuché, gracias a Dios. Pudimos aclarar algunas cosas con mi abuelo, en pandemia, por cierto, me agradecido con ese momento. Mi abuelo pensaba, ¿no? Como muchas personas, que Jesús existe en el momento en el que es concebido. Porque hay ese pensamiento que Jesús existe en el momento en el que nace, ¿no? 25 de diciembre. No sabemos si es, probablemente nació en marzo. Entonces, se tiene esa creencia, ¿no? Algunos que Jesús pasa a existir cuando es concebido. En realidad no. La misma Biblia nos enseña, Jesús es antes que todas las cosas. Y todas las cosas en Él subsisten. El universo es sustentado en Jesús. Todo lo que conocemos se mantiene por Jesús. En Él subsisten las cosas, gracias a Él. Y ese Jesús del que estamos hablando, ese Jesús que es el primogénito de toda la creación, que es el ser más importante de la creación, que es en el cual fueron creadas las cosas, para quien fueron creadas las cosas. La creación fue creada para servirle a Jesús. Ese Jesús, nos dice el versículo 18, Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Jesús, Dios, Jesús es la cabeza de la iglesia. Es la cabeza del cuerpo que pertenecemos. Con eso voy terminando, por un tema de tiempo, sí, con eso vamos terminando. Nosotros como iglesia, vamos a continuar con toda esta descripción que se hace de Jesús. De hecho, somos el cuerpo de Jesús. Y como el cuerpo existe por la cabeza. Un cuerpo sin la cabeza, un cuerpo lejos de la cabeza, no va a vivir. No, físicamente hablando, morimos. Si nos quedamos sin cabeza, morimos. Dios no quiera. Hay gente que no tiene los brazos, que no tiene las piernas. Hay gente que tiene medio cuerpo, de hecho. Y sigue existiendo, y sigue siendo quizás funcionales. Sin la cabeza, no. Nosotros, como iglesia, dependemos de la cabeza. Y deberíamos depender solo de la cabeza, que es Cristo. La cabeza de la iglesia no son los hermanos. La cabeza de la iglesia no es el hermano que predica, no es el hermano que enseña, no es el pastor la cabeza de la iglesia. La cabeza de la iglesia no es el consejo directivo que tenemos nosotros. No es el que más sabe, no es el que tiene más tiempo. La cabeza de la iglesia es Cristo. Y es Cristo quien debe dirigirnos como iglesia. Es Cristo en quien debemos tomar las decisiones como iglesia. Ahora se viene una sesión, como todos los meses, que en esta sesión, aprovechando estos versículos con los que termino, tengamos claro quién es la cabeza de la iglesia. Y nosotros, como iglesia, debemos buscar agradar a esa cabeza. El cuerpo, si mi mano se está levantando, es porque la cabeza le está mandando. Y si mi mano se levanta de la nada sin que mi cabeza le pida, algo no está funcionando bien en mi cuerpo. Si mi pierna se mueve sola, sin dirección de la cabeza, ok, mi pierna no está bien. Este miembro no está bien. Si como iglesia estamos decidiendo, estamos andando sin la dirección de la cabeza, sin escuchar a esa cabeza,
sin hacer lo que la cabeza nos diga, estamos funcionando mal. Como iglesia, entendiendo, uno, y con eso termino, agradecidos, siendo agradecidos con el Señor por habernos salvado, entendiendo de dónde veníamos, entendiendo a quién le pertenecíamos y a quién le pertenecemos ahora, que ojalá como iglesia, como individuos también, dependamos de Cristo, dependamos de Jesús, entendiendo que es no solo a lo que el Señor nos llama como iglesia, a lo que el Señor nos llama como cristianos, seguir a Cristo, sino que también es lo mejor para nuestras vidas y es lo mejor para la iglesia, es depender cada día más de Cristo. Ahí sería lo que traje para el día de hoy. Hay tiempo, si algún hermano o hermana desea compartir algo, estamos aquí escuchando. Si alguien tiene algo por ahí. Los hermanos conectados también pueden participar, por cierto. Hermanas, solo hay mujeres conectadas. Hermano Joel. No, disculpe, el hermano Joel levanta la mano. Bueno, agradecerle porque me dejaba reflexionando lo que dice el versículo 15 de que Jesús es el Cristo. Porque en un mundo en el que muchos se piensa en uno mismo, ¿no? A veces se piensa más en uno que en los demás, o más que en uno que en Dios, o incluso tratando de alinear a Dios a lo que nosotros queremos, como lo estudiamos los domingos también. Es vital que podamos vivir esa verdad, ¿no? De que Jesús es el primogénito, el prioritario de la creación, y más aún debería ser cada uno de nosotros. Jesús debería ser la prioridad. Hermano Miguel. El apóstol Pablo respecto al misterio del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice: grande es este misterio. Respecto a lo que te acabo de decir, que el Señor Jesucristo ya existía antes de la creación del mundo. Sí existía el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, pero el cuerpo no existía. El cuerpo recién viene a existir en el tiempo que el Señor lo formó. Por eso en Hebreo dice: le creaste cuerpo. O sea, el Señor Jesucristo, antes de que venga este mundo a nacer o a ser concebido por el Espíritu Santo, no existía como cuerpo. Él existía como el Hijo, como el Padre y como el Espíritu Santo. Estas tres personas estaban en unidad existían. Pero el cuerpo no, el cuerpo recién viene a aparecer hace 2000 años atrás, ¿sí? Y por eso que el Señor Jesucristo, cuando ya se ha glorificado al cielo, Él ya va con cuerpo. Y ahorita el Señor Jesucristo sí se encuentra ya en el Hijo. La segunda persona de la Trinidad se encuentra con cuerpo visible, a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Entonces, por lo menos aclarar esa partecita, ¿no? El Señor Jesucristo ciertamente sí existía desde el inicio, pero no con cuerpo. El cuerpo recién lo adquiere por el poder de Dios y por la decisión del Padre. Ya el Señor Jesucristo le crea un cuerpo, y ese cuerpo fue el que tuvo que pagar el precio del pecado nuestro, padeció, pero también fue glorificado, y dice que lo exaltó hasta lo sumo. Ya eso en Filipenses. Entonces, eso quizás algunas personas no lo comprenden de otras hermandades, que se dio, y eso puede confundir, ¿no? Pero no, o sea, el Señor recién fue creado en el año, por ejemplo, los testigos de Jehová no apareció el Señor Jesucristo, no dice la Biblia que ahí fue concebido recién, porque ellos están hablando al Señor Jesús, ellos lo ponen como que ahí aparece todo, y ahí lo que aparece es el cuerpo, que es el cascarón, pero la vida, el Hijo de Dios, Él viene de arriba. Él estuvo desde un principio. Y ahí se manifiesta. Entonces, cuando se ignoran algunas cosas como esta, podemos caer en esos errores y el Señor Jesucristo no puede ser Dios, no puede ser el primogénito, porque Él recién cuando aparece en el año 1, después de Cristo. Ahí dice. Entonces, eso da más largo,
pero gracias, hermano, Gracias, hermano. Tal cual se hizo, ¿no? De Jesús, el verbo hecho carne, ¿no? Se materializa y... Pero sí, definitivamente es una creencia errónea, ¿no? Como dice el hermano Miguel, como lo he podido mencionar también, el creer que Jesús existe cuando es concebido, ¿no? Entendiéndolo como Dios, y al ser Dios tiene las mismas propiedades que Dios, que ya hemos estudiado también en la escuela dominical, que era la omnipresencia, la omnipotencia, ¿no? La eternidad de Dios. Ese es Jesús. Y esa es la cabeza de nuestra iglesia también, hermanos. ¿Algún otro hermano que tenga algo más que desee compartir? Hermanas conectadas. Yo, hermano. Ah, sí, hermana Pilar. Disculpe. Bueno, más, tal vez al oírte hablar, vino a mi mente una conversación que tuve por la tarde con una prima. Y fue de algo que mediático, que ahorita estamos, de repente algunos han escuchado hablar sobre el cometa Atlas, todo eso que están hablando, ¿no? Entonces, en la conversación, esta prima me dice, imagínate, si hay vida en otro, o sea, no creo que seamos los únicos que existimos acá. Y si es así, hasta muchas religiones, dijo así, las creencias de esas religiones van a tambalear, porque no somos los únicos según la creación de Dios. Entonces, escucharte hablar y lo que venimos nosotros hablando de que tener una cabeza que es Jesús, Cristo, Dios, que ya Jesús existía, no solamente como tú acabas de decir, desde la concepción, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué viene ahora, no? Con todas estas cosas que las personas creyentes y hasta no creyentes, o sea, mejor dicho, no creyentes y creyentes en algún momento pueden empezar a cuestionar eso, ¿no? Definitivamente, para los que no están enterados, lo que se refiere a la hermana Pilar es que hay un cometa, que de hecho aún no confirman si es cometa, no se sabe qué es exactamente, que está viajando en el espacio hacia la Tierra. Se habla de que la NASA ha emitido una alerta por eso. Pero sí, es un cometa que está viajando. Y de varios puntos que mencionaba la hermana, en principio si hay vida o no fuera del planeta Tierra, no sabemos. La Biblia no lo especifica. Y no es tampoco una información. Creo yo, hay muchas veces que si algo no está en la Biblia, no necesitamos enfocarnos en ello. Hay muchas cosas en la Biblia en las cuales necesitamos enfocarnos. Eso es uno. Y definitivamente, como dice la hermana Pilar, y sí, pues no, muchas personas vamos a confundirnos con ella. Va a pasar alrededor, de hecho, la Biblia dice, ¿no? Que cuando se acerque el fin de los tiempos, más cosas van a pasar, más cosas van a haber, más razones para confundirse. Y es por ello que el Señor nos llama a estar atentos, a estar velando y a estar cimentando nuestra fe. Estar cimentando y tener seguridad en quién creemos y en qué creemos. Para cuando llegue el momento y pase lo que pasa ante nuestros ojos, no seamos engañados, no seamos confundidos, ¿no? Y que al margen de lo que pasa a nuestro alrededor mantengamos la mirada puesta en el Señor. No solo este caso de lo extraterrestre, ¿no? Delincuencia, desastres naturales, van a pasar muchas cosas, pero el Señor está por sobre todas esas cosas que van a pasar. Y nuestro servicio a la iglesia también debe estar, y al Señor, la cabeza de la iglesia, también debe estar por sobre todas las cosas que puedan estar atravesando. Gracias, hermana Pilar. Sí, creo que ahí nos quedamos, hermanos. Gracias a ti, Renato. Gracias, hermana Pilar.